Yo quiero decirle algo a todos los que están acá. Dios me habló esta mañana y el Señor me empezó diciendo lo siguiente: que este año 2014 va a ser el año de las promesas cumplidas para todas las personas que estamos acá en Casa de Fe. Que va a ser el año en el que Dios va a actuar de una manera sobrenatural para nuestras vidas. Nosotros a veces nos esforzamos mucho en hacer muchas cosas y nos esforzamos en avanzar y queremos y trabajamos, y hay personas que trabajan hasta 7 días a la semana porque piensan que entre más trabajan, más generan y más ganan, y que lo que logren hacer con el sudor de su frente, eso es lo que van a poder hacer. Pero Dios me habló y me dijo el Señor: yo miro la actitud, miro el corazón, miro el esfuerzo de mi pueblo, pero viene un tiempo en el que Dios va a hacer una obra sobre nosotros mucho más majestuosa de lo que hemos tenido antes, de tal manera que no va a caber la menor duda de que es Dios el que nos está bendiciendo. Y Dios me habló que este año 2014 va a ser el año más fácil de nuestra vida. Parece que dije que va a ser el más difícil. Dile al que está a tu lado: va a ser el más fácil. Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? Nuestras opciones a veces son limitadas, pero las opciones de Dios son ilimitadas. Y la bendición de Dios va a llegar a nuestra vida por el lado que menos te lo imagines. Y cuando la bendición de Dios llegue, la instrucción de Dios llegue a tu vida, no importa la instrucción que sea, créele al Señor, porque a través de esa instrucción vas a alcanzar la promesa de Dios para ti. Marcos capítulo 5, por favor. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo primero que hizo la mujer del flujo de sangre fue que oyó de Jesús. Oyó que Jesús estaba ahí. Oyó a alguien predicar de Jesús. Oyó que Jesús sanaba. Oyó que Jesús resucitaba a los muertos. Algo escuchó ella de Jesús. Y cuando ella empezó a escuchar de Jesús, dice la palabra de Dios que ella fue a donde estaba Jesús. La mujer había agotado todas sus opciones. Había tratado todo. Había tratado los médicos. Quizás había ido con brujos. Quizás había ido con magos. Había tratado de todo en su vida. No tenía más opción. Y de repente, cuando no le quedó más opción ninguna, dice que oyó hablar de Jesús. Una de las cosas que tenemos que proponernos este año, iglesia, es oír de Jesús. Oír la palabra de Dios, que es la que nos levanta la fe. No rodearnos de gente negativa que nos apague la fe. No rodearnos de personas que nos diga lo que no podemos hacer, sino de personas positivas que nos digan: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te agaches, no te frenes. Dios tiene cosas grandes para ti, para tus hijos. Puede ser que no te fue bien ahora, pero levántate en el nombre de Jesús, porque Dios tiene una opción que no tiene nadie más. Alguien tiene que escuchar lo que le estoy diciendo acá. Dile al que está a tu lado: Dios tiene una opción que no tiene nadie más. Ella fue con los brujos, ella fue con los hechiceros, ella fue con los médicos. La palabra de Dios dice que lo había gastado todo, que antes no mejoraba, sino que estaba peor. Estaba más enferma y ahora sin recursos. Y no hay nada peor que estar enfermo y sin recursos. Pero la palabra de Dios dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, lo que a otros les debilita, a ella le fortaleció. Y dijo: momento, si Jesús puede hacer esto, esta es la opción
unción que estaba esperando. Voy a tocar el borde de su manto. Mire qué tremendo. Fue con médicos, fue con doctores, fue con todo el mundo, y su manera de sanar fue tocar el borde del manto. Lo más fácil. Ni siquiera fue a que Jesús orara por ella, porque eso era difícil. Entre tanta gente, tanta multitud, lograr que esa persona toque el manto, lograr que esa persona le hable era difícil. Ella era mujer, estaba enferma, pero ella decía dentro de sí, diga conmigo, dentro de sí. Ella se repetía, porque la fe viene por el oír. Ella oyó de Jesús y le vino fe, porque la fe viene por él y oír la palabra. Pero la fe que entra por el oír se manifiesta por el hablar. Yo escucho la palabra de Dios y la empiezo a manifestar con mi boca, y empiezo a hablar lo que he escuchado de Jesús. Y dice que ella decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. No importa si no puedes, no importa si es difícil, no importa si hay cosas que se han puesto a tu alrededor. Yo te vengo a decir en esta noche que si tan solo puedes lograr captar la atención de Jesús de Nazaret por un segundo, todas tus dolencias, enfermedades, tristezas, pobrezas, todo se va a arreglar. Porque cuando el Señor toma tu atención y te bendice, nada te puede frenar. Porque si Él está contigo, nadie puede estar contra ti. Y este año 2014 es el año de Dios para tu vida. La mujer se fue acercando a Jesús y logró acercarse al punto de tocarlo, al punto de tocar el borde de su manto. Jesús fue su tercera opción. Quiero ponerle algo acá muy poderoso. Otra persona vino donde estaba el Señor, y dice la palabra de Dios en Marcos el capítulo 9, el verso 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Un padre que llevó a su hijo enfermo, y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué pasó? En ese momento el muchacho fue sano. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al hombre? Que tenía que ¿qué? Que creer. Y que si podía creer, en ese momento sería sano su hijo. Ahora, este hombre buscó otras opciones. Dice la palabra de Dios en versos anteriores. Y Jesús le dice, y el padre le dice a Jesús: maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no ¿qué? Y no pudieron. Y no pudieron. La primera opción del hombre no fue Jesús. Su primera opción fueron los discípulos que venían con Jesús. Ya los discípulos oraban por la gente. Ya la gente echaba fuera demonios. Ya sus discípulos estaban entrenados para hacer cosas grandes. Pero en este momento no pudieron hacer nada por el niño. Imagínate la frustración del papá, que llevó sus hijos con las personas para que oraran por él y no pudieron hacer nada. El muchacho seguía enfermo, pero él no se quedó ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Cuando nosotros estamos avanzando el reino de Dios, cuando estamos avanzando en nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, van a haber cosas que vamos a tratar y algunas opciones no van a funcionar.
Pero eso no nos puede frenar. No nos puede frenar así como esto no frenó a aquel hombre. Este hombre siguió hasta que logró captar la atención de Jesús de Nazaret. Y cuando finalmente logró captar la atención de Jesús, dijo: yo creo que tú puedes hacer algo, aunque los demás no han podido hacer nada. Yo sé que Dios es mi solución. No me haré para atrás, no me voy a mover hasta que me bendigas. ¿Qué hacemos muchas veces? Muchas veces viene la bendición, vamos con el Señor, pedimos algo de parte de Dios y a veces no sucede en el tiempo que nosotros queremos. Y cuando eso sucede nos amedrentamos, nos frustramos, nos desanimamos. Y en el momento que eso pasa, decidimos hacernos a un lado, dejar las cosas de Dios, buscar otras opciones por otro lado. Decimos: el Señor no me escucha, el Señor no me responde. Pero este hombre no se quedó con eso. Él dijo: en verdad Dios no me ha respondido, en verdad el Señor no ha sanado a mi hijo, pero yo voy a seguir avanzando hasta que toque a Jesús de Nazaret. Y cuando yo sé que cuando toque a Jesús, su gracia sobre mí será mayor y el Señor me va a bendecir si yo logro captar la atención de Jesucristo. Esa es la atención que usted y yo tenemos que captar, la del Señor. Muchas veces las malas experiencias muchas veces nos provocan desánimo, frustración, y tendemos a renunciar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero es ahí donde tenemos que tener la habilidad, la valentía de continuar hacia adelante y saber que Dios es nuestra respuesta y que yo no me puedo ir hasta que yo no reciba la bendición de Dios. Yo no me puedo mover hasta que yo no reciba la bendición de Dios.